Leeremos la obra de Víctor Hugo Los Miserables, página 268. Todo el que tiene en el alma una rebelión secreta contra un hecho cualquiera del estado, de la vida, de la suerte, tiene afinidad con el motín. Y desde que se presenta, empieza a temblar y a sentir conmovido por el torbellino. El motín es una especie de tromba de la atmósfera social que se forma de repente en ciertas condiciones de temperatura y que en sus remolinos sube, corre, truena, arranca, corta, rompe, demuele, desarraiga, arrastrando consigo los ánimos grandes y los pequeños, el hombre fuerte y el débil, el tronco del árbol y la arista de paja. Desgraciado aquel a quien arrastra, lo mismo que aquel con quien choca. Les estrella uno contra otro. Comunica a los que coge un poder extraordinario. Lleva al primero que encuentra con la fuerza de los sucesos y hace de todo proyectiles. Convierte un canto en una bala y un arenero en un general. Si se ha de creer a ciertos oráculos de la política recelosa, bajo el punto de vista del poder, un motín es una cosa deseable. Para ellos es un axioma que el motín afirma a los gobiernos si no los destruye, porque pone a prueba el ejército, concentra a los ciudadanos, estira los músculos de la policía y pone de manifiesto la fuerza del esqueleto social. Es un ejercicio gimnástico, casi higiénico. El poder se siente mejor después de un motín, como el hombre después de una fricción. El motín hace 30 años se consideraba además bajo otros puntos de vista. Hay para todos una teoría que se llama a sí misma del sentido común. Tilinto contra el cesto, mediación ofrecida entre lo verdadero y lo falso. Explicación, armonización, atenuación, un poco altiva, que porque tiene cierta mezcla de culpa y de excusa, se cree la sabiduría y no es más que una pedantería. Toda una escuela política llamada del justo medio ha salido de allí. Entre el agua fría y el agua caliente hay el agua tibia. Me perdí. Hay el partido del agua tibia. Esta escuela, con su falsa profundidad enteramente superficial que diseca los efectos sin remontarse las causas, censura desde lo alto de una semiciencia las agitaciones de la plaza pública. Según esta escuela, los motines que complicaron la revolución de 1830 quitaron a este gran acontecimiento un- una parte de su pureza. La revolución de julio había sido un hermoso huracán popular, seguido inmediatamente de la calma, pero los motines volvieron a nublar el cielo, hicieron que que degenerase en perdón, hicieron que degenerase en querella esta revolución tan notable al principio, por su unanimidad. En la revolución de julio, como en todo progreso que se realiza por una sacudida, había habido fracturas secretas. El motín las hizo sensibles. Y puede decirse, ah, esto está roto. Después de la revolución de julio, solo se sentía la libertad. Después de los motines se conoció la catástrofe. Todo motín cierra las tiendas, hace bajar los fondos, asusta la bolsa, suspende el comercio, detiene los negocios, precipita las quiebras, se retira el dinero, las fortunas privadas están inquietas, el crédito público perdido, la industria desconcertada, los capitanes retroceden, el trabajo es menos pagado, en todas las partes reina el miedo, la reacción en todas las ciudades, de que aquí salen los precipicios. Se ha calculado que el primer día de motín cuesta a Francia 20 millones, el segundo 40, el tercero 60. Motín de 3 ciudades, de 3 días, cuesta, cuesta 120 millones. Es decir, que no teniendo en cuenta más que este resultado económico, que vale a un desastre, un naufragio o una batalla perdida.
que destruyese una escuadra de 60 navíos de línea. Sin duda los motines tienen sus bellezas históricas. La guerra de las calles no es menos grandiosa ni menos patética que la guerra del campo. En la una está el alma y de los bosques y en la otra el corazón de las ciudades. La una tiene Juan Chonan y la otra Juana. Los motines despiden llamas rojizas, pero espléndidas, y todos los rasgos más originales del carácter parisiense, la generosidad, el desinterés, la alegría tempestuosa, los estudiantes probando que la bravura es parte de la inteligencia, la Guardia Nacional inquebrantable, los vivacs de los tenderos, las fortalezas de los pilluelos, el desprecio de la muerte en los transeúntes, las escuelas y los regimientos se encuentran. Bien considerado todo, entre los combatientes no hay más que una diferencia de edad. Son la misma raza, los mismos hombres estoicos que mueren a los 20 años por sus ideas y a los 40 por su familia. El ejército siempre triste en las guerras civiles opone la prudencia a la audacia. Los motines, al mismo tiempo que manifiestan la intrepidez popular, educan en el valor al ciudadano. Pero todo esto vale la sangre que se ha derramado, y añádase a la sangre vertida del porvenir oscuro el progreso comprometido, la inquietud, aun entre los mejores, los liberales honrados, desesperando ya el absolutismo extranjero, viendo con placer estas heridas hechas a la revolución por sí misma. Los vencidos de 1830, triunfando y diciendo, ya lo habíamos dicho, añádase a esto que París tal vez no puede engrandecerse con un motín, pero que Francia se empequeñece. Y por último, pues todo debe decirse, los asesinatos que deshonran con frecuencia la victoria del orden feroz sobre la libertad loca. En suma, los motines han sido funestos, pero así habla esta casi sabiduría con que la clase de los pequeños propietarios egoístas, que es casi un pueblo, se contenta gustosa. Cuanto a nosotros rechazamos esta palabra tan extensa y por consiguiente tan cómoda. Los motines. Entre un movimiento popular y con otro movimiento popular hacemos una distinción. No nos preguntamos si un motín cuesta tanto como una batalla. ¿Y por qué como una batalla? Aquí se presenta la cuestión de la guerra. ¿Acaso la guerra es un azote menos sensible que la calamidad de un motín? Además, son calamidades todos los motines. Y que, aunque el 14 de julio costase 120 millones, la instalación de Felipe V en España costó a Francia 2.000 millones, pues por igual precio preferimos el 10 de julio. Por otra parte, negamos estas cifras que parecen razones. No son más que palabras. Dado un motín lo examinamos en sí mismo, en todo lo que dice la objeción doctrinaria expuesta más arriba. Solo se trata del efecto, nosotros buscamos la causa. Vamos a explicarnos. Capítulo 2. El fondo de la cuestión. Hay motines y hay insurrecciones. Son dos clases de cólera, una equivocada, otra con derecho. En los estados democráticos, únicos que están fundados sobre la justicia, sucede algunas veces que una fracción es usurpadora. Entonces todo se levanta y la necesaria reivindicación de su derecho puede llegar hasta tomar las armas. Todas las cuestiones que llegan a la soberanía colectiva, la guerra del todo contra la fracción, es la insurrección. El ataque de la fracción contra todo es motín. Según que las Tullerías estén habitadas por el rey o por la convención, son justo o injustamente atacadas. El mismo que hayan asestado contra la multitud no tiene razón el 10 de agosto, la tiene el 14 de vendimiario. La apariencia es, pues, semejante, el fondo diferente. Los suizos defienden lo falso, Bonaparte lo verdadero. Lo que el sufragio universal ha hecho en su libertad y en su soberanía no puede ser deshecho por las calles. Lo mismo sucede en las cosas de pura civilización. El instinto de las masas, ayer previsto, puede estar mañana turbado. La misma ira es legítima contra Terray y absurda contra Turgot.
la destrucción de máquinas, el pillaje de los almacenes, ruptura de los raíles, la demolición de los docks, los falsos caminos de la multitud, el desafío de la justicia del pueblo al progreso. Ramus, asesinado por los escolares, Rousseau expulsó de Suiza, a pedradas. Son motines. Israel contra Moisés, Atenas contra Fosión, Roma contra Escipión son motines. París contra la Bastilla es la insurrección. Los soldados contra Alejandro, los marineros contra Cristóbal Colón, la misma rebelión, rebelión impía. ¿Y por qué? Porque Alejandro hace por Asia con la espada lo que Cristóbal Colón por América con la brújula. Alejandro como Colón descubre un mundo. Entonces, estos dones de un mundo a la civilización son tales aumentos de luz que toda resistencia es criminal. Algunas veces el pueblo se miente fidelidad a sí mismo y la multitud hace traición al pueblo. Por ejemplo, nada más extraño que esa larga y sangrienta protesta de los falsos Saunier, legítima rebelión crónica, que en el momento decisivo, en el día de la salvación, en la hora de la victoria popular, se alza con el trono, se hace vendeana y, y insurrección en contra. Se vuelve un motín en favor. Por ejemplo, nada más extraño que esa larga y sangrienta protesta de los falsos Saunier, legítima rebelión crónica, en el momento decisivo, en el día de la salvación, en la hora de la victoria popular, se alza con el trono, se hace vendeana y de insurrección en contra, se vuelve un motín en favor. Obra sombría de la ignorancia. El falso Saunier huye del poder real. Con un resto de cuerda al cuello, enarbola la escarapela blanca. Grita, mueran las gabelas, prepara el vive el rey. Asesinos en la noche de San Bartolomé, degolladores de septiembre, verdugos de Aviñón, asesinos de Coligny, asesinos de la señora de Lamballe, asesinos de Brun, Michelet, de Cadenet, Cadenetz, compañeros de Jehú, caballeros de Brazá. Ese es el motín. La Vendée es un gran motín católico. El rumor del derecho en movimiento se conoce y no sale siempre del temblor de las masas turbulentas. Hay furores locos, como hay campanas rajadas. No suena el somatén siempre a bronce. El estremecimiento de la pasión y de la ignorancia es distinto de la sacudida del progreso. Levantaos, sí, pero para engrandeceros, decime hacia qué lado vais. Sola insurrección hacia adelante. Cualquier otro levantamiento es malo. Todo paso violento hacia atrás es un motín. El retroceso es una vía de hecho contra el género humano. La insurrección es el acceso de furor de la verdad. Los adoquines se mueve la insurrección y despide la chispa del derecho. Esos adoquines solamente dejan asolado el motín. Danton contra Luis XVI es la insurrección. Hebert contra Danton es el motín. De aquí proviene que si la insurrección en estos casos dados puede ser, como ha dicho Lafayette, el más santo de los deberes. El motín puede ser el más fatal de los atentados. Hay también alguna diferencia de la intensidad del calórico. La insurrección suele ser un volcán. El motín con frecuencia es fuego de paja. La rebelión, según hemos dicho, parte algunas veces del poder. Polignac es un amotinador. Camilo de Moulins es un gobernante. Muchas veces insurrección es resurrección, siendo un hecho absolutamente moderno, la solución de todo por el sufragio universal, siendo toda la historia anterior a este hecho, desde hace 4000 años, la violación del derecho y el padecimiento de los pueblos, cada época de la historia, trae consigo la protesta que le es posible. En tiempo de los Césares no había insurrección, pero había un juvenil. El facet indignatio reemplaza a los gracos. Tiempo de los Césares hay un desterrado de Siena. Hay también un autor de los anales.
Y no hablamos del gran desterrado de Patmos, que también condena el mundo real en una protesta en nombre del mundo ideal. Hace de la visión una sátira enorme y arroja sobre Roma, Nínive y Sodoma la resplandeciente reverberación del Apocalipsis. Juan sobre su roca es la esfinge, sobre su pedestal. Es posible comprenderle, es un judío, es el pueblo hebreo, pero el hombre que escribe los anales es un latino, mejor dicho, un romano. Como los Nerones reinan de una manera oscura, también deben ser pintados del mismo modo. Trabajo de Buril Sol sería pálido, es preciso verter en los blancos una prosa concentrada y mordiente. Los déspotas entran para algo en la mente de los pensadores. Palabra encadenada, palabra terrible. El escritor duplica y triplica su estilo cuando un señor impone silencio al pueblo. Desde silencio nada, desde silencio nace cierta plenitud misteriosa que se filtra y se solidifica duramente en el pensamiento. La comprensión en la historia produce la concisión en el historiador. La solidez granítica de alguna prosa célebre no es más que una condensación hecha por el tirano. La tiranía obliga al escritor a contracciones de diámetro que son acrecentamientos de fuerza. El periodo ciceroniano, apenas suficiente para ver, se embotaría en un tiempo de Calígula. Cuanto mayor sea la extensión de la frase, mayor es la intensidad del golpe. Tácito piensa con inmensa fuerza. La honradez de un gran corazón condensada en justicia y en verdad fulmina. Digamos de paso que es muy notable el que Tácito no sea superior, históricamente hablando, a César, a aquel que está reservado a los Tiberios. César y Tácito son dos fenómenos sucesivos, cuyo encuentro parece misteriosamente evitado por el que al sacar los siglos a la escena arregla las entradas y las salidas.